Entonces, cuando hablamos de las promesas de Dios, tenemos que volar los principios de la lealtad, porque Dios se mueve en la lealtad, Dios se mueve en la santidad, Dios se mueve en la integridad. Entonces, cuando nosotros nos movemos así, como estaba predicando el pastor el domingo pasado, ¿qué cosa? La lealtad, tu lealtad será recompensada. Hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te creo, yo te creo. Tú eres el Dios de milagros. Puedes hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te creo, yo te creo. Vamos a Josué capítulo 14. Quiero hablar de un hombre que me inspira, un hombre que me bendice. Y creo que ya no sé cuántos mensajes de distintos puntos estuve encarando de Josué, pero hoy nuestro desafío es conquistar siempre. Levante su mano y diga, fui llamado para conquistar siempre. Es el desafío que el Señor nos dio. No hay límites a nuestras conquistas. No hay una edad para decir, bueno, ya tengo, Abraham podía decir, ya tengo 100 años, ¿verdad? Pero ahí le llegó Isaac su conquista. Noé podría haber dicho, a la tinta, ya tengo 500 años y Dios le da el mayor desafío de su vida, construir un arca. Entonces, no hay límites para una edad. Josías, ahí tempranito, a los 8 años comenzó su conquista. Entonces, vos y yo tenemos que prepararnos para conquistar siempre. Por eso a mí me desafía, me confronta un anciano de 85 años como es Caleb. Abran sus Biblias, por favor, en Josué capítulo 14. Josué capítulo 14. Y vamos a leer en los versículos 6 en adelante. Josué capítulo 14, versículos 6 en adelante. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años. ¿Cuántos años tenía él cuando recibió la palabra? 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Digan conmigo, yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. O sea que tenía 40 y ahora tiene 85, más 45, ¿verdad? Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de 85 años. Versículo 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio a Caleb, quiero decir, hijo de Jefone, le dio a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Todo en un sentido espiritual necesitamos un monte. ¿Qué es el monte? El monte es nuestro desafío. El monte es lo que anhelamos. Vos y yo no podemos vivir sin desafíos. Vos y yo no podemos vivir sin metas. Una persona que vive sin meta es una persona que vive sin ton ni son. Y más aún cuando nosotros le conocemos a un campeón como es Cristo y lo recibimos en nuestras vidas,
Él nos lleva no solamente al triunfo, sino que la Biblia dice triunfo en triunfo. Él no solamente quiere hacer nosotros vencedores, Él quiere hacer nosotros más que vencedores. Él no solamente quiere darnos vida, Él quiere darnos vida en abundancia. Entonces, todo lo que el Señor nos da es para que justamente vos y yo crezcamos. Entonces, no hay un momento para decir hasta aquí nomás. Y el monte, nosotros necesitamos entender que necesitamos una meta para este año 2026. Por eso es tan importante que vos tengas tu guía, que vos lleves tu guía, anotes allí en la guía tus desafíos. Si no lo hiciste, hacelo ahora, pero arranca ya, amén. No dejes que te pase la vida, porque de repente hay gente que vive como cualquier mundano, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Esa es toda la meta de su vida. Y todo el día su meta es ganar dinero y solamente dinero y afán y afán y afán. Vos y yo necesitamos un monte. Y Caleb tenía ese desafío en su vida. Yo quiero ese monte. Y entonces, él a los 40 años recibió esa palabra y él se proyectó en Dios para llegar a su desafío. Amén. Pero tenemos que volver a las promesas. ¿Cuánto dicen amén? Porque vos y yo tenemos que movernos en las promesas de Dios. No en tu capricho, no en mi capricho, sino en las promesas de Dios. Entonces, cuando hablamos de las promesas de Dios, tenemos que volar los principios de la lealtad. Porque Dios se mueve en la lealtad. Dios se mueve en la santidad. Dios se mueve en la integridad. Entonces, cuando nosotros nos movemos así, como estaba predicando el pastor el domingo pasado, ¿qué cosa? La lealtad, tu lealtad será recompensada. Y eso es lo que tenemos que entender, porque muchas veces no queremos movernos así y exigimos y pensamos que otro tiene que darnos nuestro monte y que otro tiene que entregarnos, porque yo soy fulano y no es así. Vos tenés que conquistar tu monte. Digan conmigo, yo soy el que tengo que conquistar mi monte. Amén. Amén. Hay montes que Ruth y yo tenemos que conquistar juntos, pero hay cosas que yo tengo que conquistar, cosas que ella tiene que conquistar, porque también cada uno de nosotros, dice en la Biblia, en Romanos 14, va a dar cuenta de si ante Dios. Y Josué estaba ahí repartiendo la tierra, porque ellos ya estaban en la tierra prometida. Pasaron los 40 años al desierto y estaban en la tierra prometida. Entonces ya estaban tranquilos, ya venció a su enemigo. Y ahí Josué comienza a entregarles las tierras a todos los que representaban las 12 tribus de Israel. Y llegó el momento de entregarle a toda la zona que correspondía a Caleb. Y le entregó su parcela. Y está bien, dijo Caleb, pero no es esto lo que Dios tiene para mí. Yo tengo el monte todavía que tengo que conquistar. Él podría haber dicho, amén, ya está bien, 85 años, ya, ya, ya está bien. No, pero él no, él se fue adelante y esperó 45 años. Y él entendió bien lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 10, versículo 36, que es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtenga la promesa. Entonces, es necesaria la paciencia. Nada vamos a conseguir impacientes. Y Caleb tuvo la valentía, el coraje, la santidad, la integridad, la lealtad de esperar 45 años para ver el cumplimiento de su promesa. Levante su mano y diga, me es necesaria la paciencia. Cuando yo aprendo a tener la paciencia de Dios y Dios me dice, ahora, entonces vos te metes ahí. El problema es que a veces Dios nos dice, ahora y nos quedamos nosotros. El problema es que Dios a veces nos dice, espera un ratito y ahí aceleramos, hacemos al revés. Manejamos mal la caja de cambio de nuestras vidas. Y dice que cuando yo tengo paciencia, entonces voy a obtener la promesa. Muchos van al cajón sin obtener la promesa de Dios. Por eso en cuantos velorios de entierro estuve, él quería tal cosa, y escucho, yo digo, ¿y por qué no hizo lo que él quería? Y digo, adentro mío, ¿eh? Y no podemos ir en esa forma al entierro. Amén. Tenemos que obtener la promesa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es tu monte? ¿Vos sabés cuál es tu monte? ¿Cuál es tu desafío? ¿Mm? Es rentable moverse en la bendición de Dios. Cuando entendemos esto, vamos a vencer. ¿Cómo conquistaremos en este 2026? ¿Cómo vamos a proyectarnos? Y vamos a mirar el ejemplo de Caleb. En primer lugar, levante su mano y diga, yo necesito tener una vida dedicada a Dios. Otra vez, yo necesito tener una vida dedicada a Dios. Pastor, ¿qué es una vida dedicada a Dios? Tengo que meterme en un monte, tengo que meterme, no sé, allá en los Alpes
y vivir solo como un ermitaño, como un asceta. No, quiere decir que en donde estemos, mi vida está consagrada a Dios. Mi vida está dedicada a Dios. Ahí dice la Biblia, los hijos que vinieron a Josué y Gilgal, Caleb hijo de Jefone dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en cuanto a mí. Entonces, él estaba en la lupa de Dios. ¿Por qué? Porque también Caleb amaba y vivía pendiente de Dios. Entonces, ¿cuánto necesitamos tener una vida dedicada a Dios? ¿Cómo yo tengo una vida dedicada a Dios? En primer lugar, no te apartes de las promesas de Dios. Amén. No te apartes de las promesas de Dios. Es algo que nosotros necesitamos entender. Caleb no se apartó de la promesa de Dios. Amén. Entonces, vos y yo tenemos que saber muy bien eso y vivir en esa certeza de qué cosa, de que yo no tengo que apartarme de la promesa de Dios porque tengo el respaldo de Dios y porque voy a moverme en su buena, agradable y perfecta voluntad. Caleb sabía eso, que él no podía apartarse de la promesa de Dios, porque si salimos de los propósitos de Dios, no hay monte, hay yuyo para conquistar. No hay nada. Y Caleb sabía eso. Y dice la Biblia que él siguió el ejemplo entonces de su líder Moisés, con sus altos. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo uno puede sostenerse de algo invisible, hermano? Para sostenernos de algo necesitamos agarrarlo de algo, ¿verdad que sí? Eso solamente espiritualmente se puede entender. Y Moisés, como no tenía de qué sostenerse en el desierto, estaba en el desierto, no había shopping, no había celular, no había nada. Y ahí él se sostenía de Dios, del invisible. Entonces Caleb veía eso en su líder y él también hacía lo mismo. Se sostuvo estos 45 años, él estaba sosteniéndose y le veía al invisible. Solamente espiritualmente se puede entender eso. Y entonces cuando yo tengo la certeza del respaldo de Dios, no me aparto de la promesa de Dios. Digan bien fuerte, esto tiene que ser un lema para nuestras vidas. Digan bien fuerte, ¿qué cosa? Yo no ando por lo que veo, yo ando por lo que creo. Otra vez, yo no ando por lo que veo, yo ando por lo que creo. Y ahí yo me aferro a lo que creo, proclamo lo que creo, vivo lo que creo, me sostengo en lo que creo. Y si hace falta, discuto con otros porque ahí estoy firme en lo que creo, no por lo que veo. Nuestro problema es que nos movemos por lo que vemos, no por lo que creemos. Y no nos sostenemos lo invisible, queremos sostenernos de algo visible. Y Caleb nos enseña eso. ¿Qué es una vida dedicada a Dios? Es tener lealtad, integridad y santidad en el Señor. Es eso lo que premia al Señor. Amén. Caleb dijo, yo tenía 45, 40 años cuando Moisés me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Ahí Caleb, él arriesgó su vida, hermanos. La Biblia cuenta de que todos fueron 12 príncipes, 12 líderes. Eran los 12 de Moisés que se fueron a reconocer la tierra. Ahí todo lo que era la tierra de Jericó. ¿Y qué pasó, hermanos? 10 de los 12 dijeron, no podemos, somos chicos, ellos son gigantes. Y tenían razón humanamente hablando. Los habitantes de esa tierra eran personas que tenían 3 metros aproximadamente. Eran gigantes como Goliat. Humanamente hablando tenían razón. Pero Josué y Caleb trajeron otro reporte. Ellos dijeron, sí, son grandes, pero ellos tienen temor de nosotros, porque nosotros le tenemos a Dios. Ellos no le tienen temor a Dios. Y si nosotros nos metemos ahí, le vamos a comer como pan a ellos. ¿Y qué dijeron los 10? Vamos a apedrearle a esto, vamos a matarle a esto. Y le hablaban al pueblo y el pueblo quería apedrearle. Y ellos no cambiaron su discurso, ni por la presión de los 10, ni por la presión de todo el pueblo. Oye, hay gente que rápidamente cambia su discurso por la presión de los demás. Rápidamente pierde su lealtad, rápidamente pierde su integridad, rápidamente pierde su santidad, porque sigue lo que las personas, los demás dicen. Casi la apedrearon a Caleb, pero Caleb se mantuvo leal a su líder, leal a su Dios. Amén. Y es eso lo que Dios va a premiar para darte ese monte.
Pero sin embargo, si nosotros no somos así, el espíritu de Judas va a rondar sobre nuestra vida, que es el espíritu de traición, el espíritu de venderse por dinero. Ese era el espíritu de Judas. Y lastimosamente muchos hoy siguen con ese espíritu. Y cualquier cosa hace que se aparten. Muchos dicen que porque el Señor le reprendió a Judas y le dijo, no, buena obra me hace cuando María derramó el perfume. Muchos teólogos creen eso, que cuando María derramó el perfume y ahí la casa se llenó del olor de perfume, muchos teólogos creen de que de repente Judas se enojó porque el Señor le reprendió públicamente, porque él dijo, ¿por qué este desperdicio? ¿Por qué no se guardó para los pobres? Y el Señor le reprendió. No salió a su lado. Muchos dicen que es por eso, pero de hecho que él ya tenía el espíritu de Satanás en su vida, porque es el espíritu de traición. Y vos y yo tenemos que vencer eso y movernos en el nombre de Jesús en esa lealtad de nuestro Dios. Amén. Ese espíritu de Judas ronda hasta hoy en día. Cualquier cosa molesta, cualquier cosa quiere hacer para que nosotros salgamos de nuestras casas, salgamos de nuestra célula, vayamos a otra iglesia. No, aquí me maltratan, no, aquí me hablaron mal, no, aquí piensan esto, no, aquí me dijeron esto. Y ahí pululan de iglesia en iglesia y no pueden conquistar ningún monte porque como dije en esta mañana son como beduinos espirituales. Andan, los beduinos no tienen casa propia, andan de tienda en tienda en el desierto y donde se quedan, ahí viven. Vos no fuiste llamado para ser un beduino, vos fuiste llamado para vivir en la tierra prometida de Dios. Amén o no amén. Y vos y yo tenemos que entender esto. No vendas fácilmente tu integridad. Segundo, tenía el Espíritu de Dios. ¿Qué es tener el Espíritu de Dios? Es cuando Dios mismo reconoce. Y así habló Dios de Caleb. Dice la Biblia, por cuanto en mi siervo Caleb hay otro espíritu. No es el espíritu del mundo, es el Espíritu de Dios. No se pueden tener los dos espíritus en nuestras vidas. Uno de los dos tiene que ser. O espíritu de Dios o espíritu del mundo. Voy yo todo el tiempo tenemos que estar luchando, tenemos que estar batallando para que no sea el espíritu del mundo el que gobierne nuestra vida. Y Dios mismo reconoce y dice, Caleb tiene otro espíritu, él tiene mi espíritu. Está en su trabajo, tiene mi espíritu. Está en su casa, tiene mi espíritu. Está por las calles, tiene mi espíritu. No es que tiene mi espíritu solamente 2 horas cuando viene un domingo a la casa de Dios. Es todo el día, 24/7, para la gloria de Dios. El espíritu de Dios. Ahí en medio de las batallas, en medio de las luchas, en medio de la gente que quería apedrearle, ahí Caleb se mantuvo firme. Seguramente hasta sus propios familiares le presionaban y le decían, unite a los 10 amigos, no te das cuenta que vos de la democracia, vos del pueblo y vos de Dios. Mentira. Eso trajo Grecia, no trajo Israel. Eso es voz de Grecia. Eso surgió en Grecia. Es teocracia. Y Caleb tenía el espíritu de Dios. Él se mantuvo firme, aun viendo que sus parientes todos murieron, hermanos, menos Josué y Caleb. Imagínense, millones de personas. Muchos creen que eran como 6 millones de personas. Algunos dicen que eran 3,5. Aún así eran muchos. Murieron todos, pero Caleb y Josué eran los únicos que sobrevivieron. Todos los demás murieron. Dios le vio morir a su papá, le vio morir de repente a sus parientes, le vio morir a todos sus amigos, pero él se mantuvo leal a Dios. Él no dijo nunca, ¿para qué me sirve ser leal a Dios? Voy a tener nomás el espíritu de este mundo. No. Él, como los discípulos, en Hechos capítulo 5, versículo 29, los discípulos dijeron, ¿qué cosa? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Somos llamados para ser diferentes. Levanten su mano, yo soy llamado para ser diferente. ¿Y saben que la gente mira a los hijos de Dios? Pueden decir, oh, y religión va ahí, pero ya lleva aléjese, dice algunos. Para los brasileños quieren decir, a lo mejor tiene una religión fea, pero uno puede valerse de él. Y cuando las papas queman, ¿a quién le llaman? No el que tiene otro espíritu del mundo y que es más tilingo que él, le llama al Hijo de Dios que se mantuvo leal en ese lugar. Porque dice, este ora, allí le llaman. Y aunque estemos en la cárcel, de ahí el Señor nos saca, como pasó con José.
¿Por qué? Porque reconocían que Dios estaba con él. Aunque estemos en la cueva, como Pablo y Silas, de ahí te van a sacar. ¿Para qué? Para reconocer de que tu presencia en la casa de ese carcelero va a traer transformación. Amén o no amén. Entonces, qué importante es tener siempre el espíritu de nuestro Dios. Hermano, muchas veces nosotros tenemos más el espíritu del mundo. Tenemos Biblia, pero no hacemos lo que dice la Biblia. Tenemos iglesia para congregarnos, pero nos metemos con gente más mundana allá afuera. Acá, o estamos todos bien. Pero afuera, cualquier cosa, dicen, mira, vos estás más borracho que yo. Tenemos de repente amigos acá en la iglesia, en la célula, pero afuera tenemos amigos que están hablando mal. Muchos están formando parte de redes sociales que tirotean contra la iglesia. ¿Cómo vos podés formar parte de un grupo de escarnecedores? ¿Cómo puedes unirte y sentarte en silla de pecadores? No podés hacer eso. O tenemos el espíritu del mundo, o tenemos el espíritu de Dios. Amistad con el mundo es enemistad con Dios. Amistad con Dios es enemistad con el mundo. No podemos, dijo el Señor, servir a dos señores. La Biblia dice, no seas vencido a los malos, sino vence con el bien al mal. El Señor Jesús dijo cuando oraba, no son del mundo. Estos son extraterrestres, no son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Así como tampoco yo soy del mundo. Por eso Pilato se volvía loco. Él decía, si yo quiero voy a mandarse llamar una legión, pero como mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Hola. Yo puedo llamar y van a venir a socorrerme los ángeles, pero mi reino no es de este mundo. Ahí estaba Jeremías pasando sus crisis. Cada rato le metían en una cisterna, cada rato le apresaban. Se olvidaban de él, ni comida a veces tenía. Y ya él le decía a Dios, ya está bien, Señor. Como diciendo, me voy a convertir nomás, yo voy a hacer nomás como ellos. Y Dios le dice, negativo, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Wow, qué tremendo. ¿Cuánto renuncia a ese espíritu del mundo? Yo proclamo en el nombre de Jesús que aquí se levanta una nueva generación de hijos con un espíritu de Dios. Hijos que van a trastornar sus barrios, trastornar su familia en el nombre de Jesús. Hijos que van a ser van a tener una mentalidad diferente. No van a ser bichos raros, sino que van a ser llenos de la presencia del Señor. Y todos van a conocer que en tu vida hay un espíritu distinto que es el espíritu de Dios y vos vas a ser una antorcha brillando ahí en medio de la oscuridad, en el lugar donde te encuentres, te vas a levantar en victoria porque Dios es contigo y Dios va a testificar y Dios va a decir de vos mismo, Él tiene un espíritu distinto. Por cuanto Él tiene este espíritu, yo le daré el monte por el cual Él está clamando. Amén. Un espíritu distinto, no el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. Él tenía una fe inalterable. 45 años, hermano, no es poco para esperar, no es poco tiempo. Le superó hasta a Abraham. Abraham esperó 25 años para el cumplimiento de su promesa. Acá Caleb esperó 45 años. Lo único que le superó a él fue Noé, que esperó 100 años para ver el cumplimiento de su monte. Conquistar su monte, que fue, ¿qué cosa? El arca. 100 años. Y él tuvo una fe inalterable. Pero tu lealtad será recompensada. Amén. Tu lealtad será recompensada. Y muchos dicen, ¿para qué seguir esperando? Muchos vienen así como la esposa de Job y le dicen, ¿para qué? Maldecirle ya a Dios, olvídate ya de Dios. ¿Para qué te querés congregar más? ¿Para qué? Y voy a decir, no, yo sigo fiel a Dios. Dios me va a dar mi monte. Dios me va a dar mi conquista. Yo voy a ver la conversión de mis familiares. Yo no voy a pasar de esta tierra sin ver la conversión de mis familiares. Yo voy a ver mis generaciones para Cristo. Y ahí vos mantenés la promesa de Dios. Y esa fe te va a dar unas bendiciones. Primero te va a dar vida. Una persona que no tiene fe ya no tiene vida. Por eso dice, miren, Dios le dio la vida. Así dice la Biblia. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir. Así arranca el versículo 10. O sea que Caleb tendría que haber estado muerto como los demás, pero él estaba vivo porque él tenía fe, él tenía otro espíritu, él tenía integridad, él tenía santidad. Y Dios dijo, este vale la pena que viva, que tus días no se acorten en la tierra.
por falta de fe. Mm. Que nuestros días no se acorten en la tierra, porque ya estamos inhalando y exhalando de balde el oxígeno de esta tierra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Tu vida sea una vida con propósito y que Dios diga, este merece vivir más. Porque eso está en Eclesiastés 8:8. Ese ya es otro pasaje, pero en Eclesiastés 8:8 dice que es Dios el que pone término a nuestros días. Es Dios el que dice hasta aquí nomás. Entonces ahí Dios vio que Caleb tenía fe y esa fe en Caleb, él en Dios, le dio vida. Y Dios quiere darte vida y bien abundancia. Sin fe, sin visión, vas a perder la vida. Tenemos que mantener nuestra fe, tenemos que mantener nuestra conquista, tenemos que mantener nuestras proclamas. Y así como Dios te dio la autoridad y de repente tenés la gracia para conquistar afuera y tener bendiciones económicas, empresas, ¿cuánto más en la casa de Dios? ¿Por qué no conquistar el reino de Dios? Tenés que levantarte para ser como Caleb. A Caleb lo que le quebrantaba, lo que le preocupaba era el reino de Dios. Y hacía sus cosas como guerrero, pero se mantenía fiel a Dios. Él nunca dejó que el ser guerrero sea primero. Él era primero hijo de Dios. Amén. Tener una fe inalterable y eso te va a dar vida. Eso te va a conservar las fuerzas. La persona que tiene fe, que tiene visión, que tiene lealtad, Dios te va a renovar las fuerzas. Todavía estoy tan fuerte, dice Caleb, como el día. Allá yo tenía 40 años, era fuerte. Ahora tengo 85 años y tengo la misma fuerza que hace 45 años. Wow. ¿Por qué? Porque él tenía fe. Y la fe te va a renovar la fuerza. Yo a veces, hermanos, trato con muertos en vida. Y le escucho, hermano, y un 5 minutos con él ya me deprime. Ese pasta. Y pues, uy, pesado. Y te hablan así, ¿verdad? Y yo de repente se me va la onda, hermano. Y tengo que volver otra vez porque me desconcierta todo, me hace mal y me afecta mi espíritu. No quiero hablar, de repente puedo orar con esas personas, pero hasta ahí nomás no me asocio con ellos porque es contagioso también la depresión, es contagioso el desánimo. Entonces, vos tenés que mantener fuerza en Dios y decir, amén, yo tengo fuerza, voy a conquistar mi monte, voy a conquistar la tierra que Dios me dio y necesito la fuerza de Dios. En Isaías 40 dice lo siguiente, que los que esperan en Jehová tendrán ¿qué cosa? ¿Qué tienen? Nueva fuerza. Nadie sabe dónde sale tu fuerza. ¿Cómo es posible que te siga así con tanta fuerza? Y Caleb dice, es Dios el que me da fuerza. Dios me hace vivir. Dios me da, así dice, estoy tan fuerte. Es Dios. No es una vitamina. No es una jeringa. Es Dios. Aleluya. Es Dios que conserva mi fuerza. Es Dios que me da vida. Es Dios el que hace todo eso. Yo proclamo nueva fuerza en el nombre de Jesús. Amén. Estamos cansados, estamos atribulados, estamos ahí. Vamos a Jesús, el Señor Jesús. Vengan acá, dice. Vengan acá. Amén. Vengan acá. Dice. Vengan a mí los cansados. Vengan a mí los atribulados, que yo les haré descansar, dice Dios. Vengan a mí. Beban de mí. Acérquense a mí. Tengan comunión conmigo y van a renovar su fuerza. Pero ¿cómo vas a tener fuerza en Dios si no le buscas a Dios? Si no te despertás de madrugada, si no tenés tu comunión con Dios, si no oras a Dios, si te levantás mal que mal te cepillás, ni te peinás y así te vas a trabajar. ¿Cómo vas a tener nuevas fuerzas en Dios así? Dale tiempo a Dios, dale tu mejor fuerza al Señor. Antes de emprender cualquier jornada, levántate y búscale a Dios y Dios te va a renovar tu fuerza. Y te vas a dar cuenta que cuanto más temprano te levantas, Dios te va a dar más fuerza en ese día. Y humanamente el diablo te dice, te canta el arroró mi nene, arroró mi sol para que vos sigas durmiendo y no le busques a Dios. Y ahí muchos se quedan debajo de su edredón en vez de levantarse y buscar a Dios. Pero ahí cuando vos y yo le buscamos a Dios, Dios te va a levantar y Dios te va a dar nuevas fuerzas. Amén. 1000 batallas luchó, pero él tenía fuerzas. Seguía adelante defendiendo la causa. Él sostuvo su espíritu de lucha. Nunca bajó su espíritu de lucha. Dame pues ahora, ¿qué cosa? Este monte del cual habló Jehová. Él quería conquistar todavía. Él podría haber dicho, ya está bien con mi parcela. Ya está bien, ya tengo mi autito.
ya está bien, ya tengo mi casita. Él podría haber dicho eso, pero decía, no, yo tengo una palabra de Dios, yo tengo el monte para conquistar, yo tengo que dejar un legado, porque lo que conquistó Caleb es un legado hasta hoy en día que yo voy a mencionar enseguida. Entonces, vos y yo tenemos que mantener, ¿qué cosa? Nuestro espíritu de lucha. Es un espíritu, así como hay un espíritu de existimiento, hay un espíritu de lucha. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo que conserve ese espíritu de lucha, que Dios no nos dio espíritu de cobardía. Eso es un espíritu, hermano. Espíritu de cobardía. ¿Qué Dios te da? Dios te da poder, espíritu de poder, te da espíritu de amor y te da espíritu de dominio propio. Eso es el espíritu de Dios. Y muchos reciben el espíritu. Ah, yo no puedo conquistar mi barrio. Yo no puedo abrir célula. Yo no sé hablar. Yo no sé visitar. Es fea mi silla. Levantate y conquista tu territorio. Amén o no amén. ¿Qué yo voy a hablar a mi familia? ¿Qué van a decir? Levantate y conquista. Mantener tu espíritu de lucha. Amén. Muchos ya no tenían fuerza para luchar. Ya murieron por el camino. Pero ese no era el testimonio de Caleb. Él seguía luchando. Y aquí quiero dejar un pensamiento, no depende de las circunstancias. Algunos dicen, no, es porque todo está feo, porque soy so güey, porque soy feo. Entonces ninguno de nosotros, hermano. No depende de las circunstancias. ¿De qué depende? De la actitud de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Y ahí me voy en Él, en el nombre de Jesús. Así nos vamos. Amén. Tal es mi fuerza para la guerra, dice. Él tenía fuerza para la guerra. Porque cuando Dios te da el espíritu de lucha, vos no te volvés un conformista. David podría haber dicho, ya maté un león, ya maté un oso, ya da ya. Pero ahí vino un gigante, este todavía no maté, dijo. Este cabezón tiene que caer también. Y él podría haber dicho, ya está bien, Goliat. Mató 5 gigantes como Goliat. Él no se quedó allí, siguió matando gigantes. Por eso proféticamente él tomó 5 piedras y él mató 5 gigantes. Entonces él no paró. Hermanos, ¿qué más después de matar a Goliat podría haber querido él? Pero él siguió luchando. No bajes tu espíritu de lucha, no importa la edad que tengas. Amén. La conquista, digan conmigo, la conquista no terminó. Tenemos demasiado para conquistar, hermanos. A vos no te duele. Yo recorro de repente, hermanos, y tomo el vehículo y comienzo a recorrer y me meto en barrio y comienzo a orar. Me metí en Minga en estos días que estaba ahí, que estoy ahí siempre supervisando. Y me metí en los barrios y lloraba, viendo tanta idolatría. Y dije que mucho tenemos que conquistar todavía como iglesia, decía yo. ¿A vos no te duele eso? No nos duele, tenemos que conquistar. No baje tu espíritu de lucha nunca. Amén, amén. Cuando vos tenés esa visión, Dios te va a capacitar. Él tenía todo a su disposición. Él tenía méritos militares. Él ya ganó muchísimas batallas. Él peleó. Él formó parte de los que conquistaron Jericó. Él formó parte de todo eso. Pero él seguía capacitándose. Digan conmigo, necesito capacitarme siempre. Vos y yo necesitamos prepararnos siempre. Y vos y yo tenemos que todos los días levantarnos y decir algo nuevo tengo que aprender. Algo nuevo tengo que crecer. Algo nuevo tengo que leer un libro que me desafíe, un libro que me va a volar los sesos, algo nuevo, porque yo necesito capacitarme. Nunca dejes de aprender. Ya sé que terminaste la facultad, ya sé que hiciste a lo mejor tu doctorado, pero Dios dice, seguí estudiando, seguí aprendiendo, seguí capacitándote, porque cada vez la guerra viene con tácticas distintas y vos y yo tenemos que estar capacitados. Ya no es más como era en tiempo de Anacondia, que fue una tremenda bendición. Yo me fui, la primera vez que vino el pastor Carlos Anacondia en el año 85, pisó el Paraguay, yo me fui en la primera reunión que él tuvo.
Y hoy ya no es así como era aquel tiempo, las cosas cambiaron. Entonces uno tiene que estar capacitado, tiene que estar viendo cómo luchar, cómo tomar su barrio, cómo meterse. Entonces Dios te da la visión, pero vos tenés que prepararte, no te va a dar todo servido. No es que te dice, bueno, ahí está el monte y ahí ya está todo conquistado para vos. No, tenemos que tener el espíritu de lucha y tenemos que estar capacitados. Y mantuvo su fe. Amén. Quizás Jehová estará conmigo, le dice a Moisés, a Josué, pero quizás Jehová estará conmigo. Dice en el versículo 12, la persona que tiene una vida dedicada a Dios mantiene su fe. Y por último, vamos a entender el lenguaje del reino. Amén. Levante su mano y diga, yo necesito entender el lenguaje del reino. Los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb también vino entre ellos. ¿Quién era Josué? Josué era el mejor amigo de Caleb. Él fue 12 con Caleb, de Moisés. Él salió con Moisés de Egipto. Él pasó con Moisés y a su lado Josué. Eran cuates, eran amigos, eran los mismos que estuvieron allí, que defendieron y que dijeron, nosotros podemos vencer a esos gigantes. Pero ahora Dios dice, Josué es el pastor. Josué es el líder. Y Caleb que quería conquistar su monte. Él en ningún momento dijo, ¿por qué él? Si los dos casi fuimos apedreados, ¿por qué no yo? No, Caleb, hombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hombre de Dios. Él reconoció la voz de Dios y reconoció que Josué era su amigo, sí, pero que ahora era su autoridad. El lenguaje del reino es un lenguaje de sujeción. Nada en nuestras vidas vamos a conquistar sin sujeción. Muchos en la iglesia están y dicen en su corazón, ¿por qué a mí me tienen que decir lo que tengo que hacer? Y cierto, nadie te tiene por qué decir lo que tenés que hacer, cómo vestirte, cómo qué comer, no comer. Esas son cosas privadas. Pero si queremos meternos en el reino de Dios, necesitamos movernos en sujeción. Aquel centurión le enloqueció al Señor Jesús en un buen sentido, porque el Señor le elogió tanto y dijo a él, nunca encontré tanta fe como este hombre. ¿Y qué es lo que él dijo? Yo siendo centurión, general del ejército más poderoso de la tierra, del imperio que gobierna la tierra, tengo hombres bajo autoridad, pero entiendo también la autoridad. Y como vos sos autoridad, vos no tenés que rebajarte en entrar en la casa de alguien menor que vos, que es mi casa. Yo me imagino la mansión que habrá tenido aquel centurión, hermano. Y él decía, yo no soy digno porque vos sos superior a mí. Eso es lo que él está. Y Jesús dijo, wow, este hombre tiene demasiado fe. Y por ese espíritu de sujeción, por ese espíritu de fe que él tenía, el Señor dijo que sea hecho como él quiere. Moisés se fue, Aarón se fue. Ahí estaba su amigo, pero ahora era su líder. El lenguaje de la sujeción te va a llevar a tremendas bendiciones. Hoy más que nunca el diablo está soltando el espíritu de rebeldía en el mundo. El espíritu de rebeldía es nadie tiene por qué decirme nada. Nadie tiene por qué obedecer. Hasta a los chicos se les está enseñando eso. Cualquier cosa que una maestra le dice, me ofende, vamos a meter un recurso de amparo, vamos a hacer esto y aquello, y siguen así. Desde chico, ¿quién sos vos para hablarnos así? Te dicen, porotos, así que ni le ves todavía. Así ya te están hablando, porque es un espíritu que está reinando en el mundo, porque el diablo quiere crear esa anarquía para que en esa anarquía vos no dependas y no te sujetes y no permitas, porque si no te sujetas a un líder que ves, no te podés sujetar a un Dios que no ves. Entonces eso es tan importante entender. Y Caleb entendía ese lenguaje, el lenguaje de la sujeción. Como conclusión,
Josué le dio la bendición. Y Josué dijo, qué tremendo, mi amigo. Vos cumpliste con Dios. Vos cumpliste personalmente. Vos cumpliste conmigo. Entonces, yo te autorizo. Podés ir a conquistar ese monte. Ese es un monte tremendo, hermanos. No es un monte cualquiera. Era el monte en donde descansan los restos de Abraham, de Sara, de Isaac y de Jacob. Era el monte en donde después fue ungido nada más y nada menos que David como rey de Israel. ¡Wow! Ese monte pasó a ser un lugar de tremendos peregrinajes hasta hoy en día, porque es el lugar en donde sin duda están guardando mayores tesoros históricos en Israel después de Jerusalén. Pasó a ser la segunda tierra más importante en todo Israel, porque un hombre se animó a conquistar. ¿A qué edad? 85 años, con las fuerzas renovadas de Dios. Y Dios premia a los leales. Y Dios te va a premiar. Dios te va a levantar. Estás diciendo, ¿dónde está Dios que no me escucha? ¿Dónde está Dios que no obra? Eso decía Sara, leímos en nuestro devocional. Se rió, ya me pasó la costumbre de las mujeres. Ya soy vieja, ¿acaso? Y se rió. Pero cuando somos leales, Dios le rectificó, Dios le corrigió. Y ella se rectificó en su camino. Y ella vio su monte, su promesa, su Isaac. Ella lo sostuvo en sus brazos. Y así también vas a sostener la promesa y vas a ver la promesa de Dios cumpliéndose en tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Porque tu lealtad a Dios será recompensada. Dios no es injusto, dice en Hebreos 6:10. Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que hiciste por sus santos. ¿Dónde hiciste tu trabajo de amor? En la iglesia, por sus santos. Mirá nomás Hebreos 6:10, sirviéndole a ellos, dice. Nos da gusto a veces servir. Queremos ser servidos, pero Dios no es injusto para olvidar. Y Dios está viendo. Así como Caleb le sirvió a su generación, así Dios le honró. Así como Josué sirvió a su generación, así Dios le honró y le dejó entrar en la tierra prometida. Y Dios te va a honrar, porque Dios premia a los leales que permanecen. Pero los que son succionados por el desierto, los que son tragados por el desierto, nadie se acuerda de ellos. Vos vas a ser uno de los campeones de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Acá tenemos suficiente cantidad de personas para tomar nuestra tierra para Cristo. Para tomar nuestra tierra para Cristo. Depende de tu actitud y que te pares y que digas, sí, Señor, podés contar conmigo. Yo formo parte de esta conquista. No voy a ser de los que restan, de los que dividen. Yo voy a ser de los que suman y multiplican en el nombre de Cristo Jesús. Hacer mucho más de lo que anhela mi alma.